El 15 de junio de 1918, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba impidió la elección del rector y declaró una huelga general. Esa fecha quedó en la historia como la expresión de un gran movimiento político de democratización de las universidades nacionales, conocido como Reforma Universitaria. La rebelión estudiantil en la Universidad Nacional de Córdoba se extendió entre marzo y octubre de 1918. Fue un movimiento que tuvo proyección hacia toda América Latina, cuestionaba la vieja universidad y planteaba la remoción de su régimen autoritario y su enseñanza dogmática y conservadora. La Universidad Nacional de Córdoba estaba gobernada por una élite que representaba la alianza entre sectores oligárquicos y clericales. Era de sesgo clasista, racista, conservador y ninguna mujer cursaba en sus aulas. Las ideas de aquel movimiento estudiantil reformista se sintetizaron en el Manifiesto Liminar de la Federación Universitaria de Córdoba, redactado por Deodoro Roca, quien fue un referente político de aquella revuelta estudiantil. Aquel proceso venía enmarcado en una oleada de luchas populares, las huelgas y movilizaciones obreras que conmovieron al país y culminaron con el histórico levantamiento de 1919, o los combates del campesinado que en 1912 asentaron ese hito decisivo que fue el Grito de Alcorta. Fue la expresión universitaria de todo un pueblo que se ponía de pie para enfrentar la realidad de hambre, sometimiento y atraso generada en el país por esa generación del 80. En un principio, los reformistas del 18 reclamaban un gobierno autónomo con participación estudiantil. Plantearon la autonomía universitaria, la periodicidad de cátedra, los concursos para el nombramiento de docentes, la asistencia libre y las reivindicaciones democráticas. Posteriormente fue ampliando sus bases programáticas, planteando la necesidad de vincular la universidad con la realidad social. Sostenían que los cambios de fondo en la universidad estaban inevitablemente ligados a las transformaciones del mismo tipo que se hicieran en el país. Los postulados por los que pelearon los reformistas del 18 siguen vigentes, pero es necesario repensarlos críticamente en el contexto político, social y económico imperante en nuestro país y en la región, y recuperar aquella disputa del movimiento reformista con las clases dominantes que asoció el proyecto pedagógico, político y cultural al compromiso de la universidad con las necesidades del pueblo. Recuperar el legado de la reforma del 18 supone confrontar desde la autonomía universitaria contra la reforma educativa que impulsa el actual gobierno nacional. Seguimos exigiendo la derogación de la Ley de Educación Superior menemista y rechazamos la contrarreforma en curso. Seguimos luchando por una universidad que sea verdaderamente popular, en la que puedan ingresar la mayoría de los hijos e hijas de la clase obrera y el pueblo, sin ningún tipo de restricciones y de manera gratuita, con becas, comedores, residencias y jardines parentales solventados por el Estado que garanticen la permanencia de estudiantes de menores recursos. Científica, con métodos de investigación y formación arraigados a nuestra realidad y dirigidos a satisfacer los verdaderos intereses de la patria, priorizando los grandes temas que afectan a la población. Nacional, que ponga por delante las prioridades de un país que necesita para asegurar su independencia, construir su propia ciencia, su propia tecnología y su propia cultura. Laica y democrática, asentada en la libre expresión de los sectores que la componen y que participen de su gobierno en forma igualitaria, con plenos derechos para docentes de los niveles universitarios y preuniversitarios y para el sector no docente. No sexista y libre de violencia, capaz de despatriarcalizar el conocimiento androcéntrico que en ella se produce y reproduce, que erradique toda forma de discriminación y violencia sexista y rompa el techo de cristal que se sustenta en la desigualdad de oportunidades. A 100 años de la reforma universitaria, seguimos defendiendo la universidad pública.